Hola a todos, hoy les voy a enseñar paso a paso el primer caso de factorización, que es el factor común. Bueno, antes de empezar, recordemos algo que ustedes ya saben hacer, que es multiplicar un número por un paréntesis. Tenemos aquí 3 por x más 2. Ahora ven como el 3 de afuera multiplica a cada término de adentro. El 3 multiplica a la x y eso nos da 3x. Y el 3 multiplica al 2 y eso nos da 6. Por eso el resultado es 3x más 6. Miren bien este resultado, 3x más 6, porque ahora vamos a hacer justo el camino contrario. Miren, factorizar es exactamente eso, el camino al revés. Partimos de la suma 3x más 6 y regresamos al producto del principio. Por eso decimos que factorizar es deshacer la multiplicación. Miren, la idea central es la siguiente. Si un mismo factor aparece en todos los términos de una suma, entonces lo podemos sacar afuera. A ese factor que se repite, lo llamamos el factor común. Y fíjense bien cuál es aquí el factor común. El factor común es la A, porque la aparece en este primer término y la también aparece en este segundo término. Como está en los dos, esa sale afuera y queda multiplicando a todo el paréntesis. Bueno, antes de los ejemplos, miremos el plan completo, sin saltarnos nada. Primero, descomponemos cada término en sus factores. Segundo, miramos cuáles factores comparten todos los términos. Tercero, dividimos cada término entre ese factor común. Y cuarto, escribimos el producto y comprobamos multiplicando de vuelta. Bueno, vamos con el primero. Tenemos que factorizar 12x al cubo más 18x al cuadrado. Y lo vamos a resolver completito, sin saltarnos ningún paso. Primero vamos a descomponer los números en factores primos. Descomponer en factores primos es escribir el número como una multiplicación de números primos, que son los que solo se dividen por uno y por sí mismos. Y esto nos sirve porque así vemos qué factores comparten los términos y podemos hallar el más grande que divide a los dos. Miren cómo se hace con una escalera. Empezamos dividiendo por el primo más chiquito, que es el 2. 12 dividido 2 es 6. 6 todavía se puede dividir por 2 y nos da 3. El 3 ya no se deja por 2, así que probamos con el 3. Y 3 dividido 3 nos da 1. Como llegamos al 1 ya terminamos. Entonces el 12 es 2 por 2 por 3. Hacemos lo mismo con el 18. 18 dividido 2 es 9. Y el 9 ya no se deja por 2, así que pasamos al 3. 9 dividido 3 es 3. Y 3 dividido 3 es 1. Entonces el 18 es 2 por 3 por 3. Ahora miramos qué primos comparten los dos. Los dos tienen un 2 y los dos tienen un 3. Y 2 por 3 nos da 6. Es decir, el número más grande que divide a la vez al 12 y al 18 es el 6. Entonces vamos armando el factor común pieza por pieza. Primero el número. Multiplicamos los primos que comparten 2 por 3 y eso nos da el 6. Y ese 6 lo llevamos al factor común. Ahora la letra. Ven que la x está en los dos términos. En el primero tiene exponente 3 y en el segundo tiene exponente 2. Tomamos la x con el menor exponente, que es x al cuadrado, porque x al cuadrado sí cabe dentro de x al cubo. Y esa x al cuadrado también la llevamos al factor común, al lado del 6. Y ya quedó armado. El factor común completo es 6x al cuadrado. Sigamos en una hoja nueva. Para que todo quede bien claro, tomamos el mismo factor común 6x al cuadrado y dividimos cada término simplificando. En la primera, 12 sobre 6 es 2, así que tachamos el 12 y el 6, y arriba nos queda un 2. Y x al cubo sobre x al cuadrado es una x, tachamos y queda una sola x. Entonces esta primera división nos da 2x. Hacemos lo mismo con la segunda. 18 sobre 6 es 3, tachamos, y el x al cuadrado sobre x al cuadrado se cancela, queda 1. Así que esta división nos da 3. Y ojo, si las divisiones con fracciones todavía se te enredan, tranquilo, que te dejo un video aparte donde las vemos con calma. Ahora armamos el producto. Ven como el factor común 6x al cuadrado sale afuera del paréntesis, y los resultados de las divisiones se meten adentro. El primer cociente, 2x, entra de primero. Fíjense que los dos términos están separados por un más, y ese mismo más se conserva adentro del paréntesis. Y del segundo cociente, el 3, entra de segundo. Entonces el resultado es 6x al cuadrado por 2x más 3.
Y en esta última hoja comprobamos, multiplicando de vuelta con la distributiva, 6x al cuadrado por 2x nos da 12x al cubo, y 6x al cuadrado por 3 nos da más 18x al cuadrado. Juntando los dos productos con su signo, volvemos al polinomio original, 12x al cubo más 18x al cuadrado, así que quedó perfecto. Bueno, ahora subimos la dificultad con dos letras y tres términos a la vez. Tenemos que factorizar 8 al cubo b más 12 al cuadrado b al cuadrado menos 20 al cuadrado b. Fíjense que el tercer término viene con un menos y ese menos lo vamos a cuidar primero los números, otra vez con la escalera, dividiendo por primos hasta llegar a 1. Y el 8 es 2 por 2 por 2. El 12 es 2 por 2 por 3. Y el 20 es 2 por 2 por 5. Lo que comparten los tres es un 2 y otro 2. Y 2 por 2 nos da 4. Es decir, el número más grande que divide a la vez al 8, al 12 y al 20 es el 4. Armamos el factor común pieza por pieza. El número es 2 por 2, o sea 4, y lo llevamos al factor común. Ahora las letras, cada una con su menor exponente. Le aparece en los tres con exponentes 3, 2 y 2. El menor es 2, así que tomamos al cuadrado y la llevamos al lado del 4 y la b también aparece en los 3. Cuando la b va sola, sin ningún exponente escrito, es como si tuviera exponente 1. Sus exponentes son 1, 2 y 1, así que el menor es 1 y tomamos la b sencilla al lado de la a. Y ya quedó armado. El factor común completo es 4 al cuadrado b. Sigamos en una hoja nueva. Con el mismo factor común, dividimos los tres términos entre 4 al cuadrado b. 8 al cubo b sobre el factor común nos da 2a. 12 al cuadrado b al cuadrado sobre el factor común nos da 3b. Y el tercero, que venida con menos. La división la hacemos con el valor sin el signo. 20 al cuadrado b sobre el factor común nos da 5. Y como el término era negativo, ese 5 va a ir con menos, pero el menos lo ponemos una sola vez, como el signo dentro del paréntesis. Ahora armamos el producto. El factor común 4 al cuadrado b sale afuera. El primer cociente 2a entra de primero. El primero y el segundo divan con un más que se conserva. Entra el segundo cociente 3b de segundo. Ahora, como el tercer término venía restando, ponemos el menos antes del último cociente una sola vez, como el signo de adentro. Y entra el tercer cociente, el 5, con ese menos delante. El resultado es 4 al cuadrado b por 2a más 3, b menos 5. Y en la última hoja comprobamos, multiplicando los 3 de vuelta con sus signos. 4 al cuadrado b por 2a nos da 8 al cubo b. Por 3b nos da más 12 al cuadrado b al cuadrado. Y por 5 con su menos nos da menos 20 al cuadrado b. Juntando los tres productos con su signo, volvemos al polinomio original. 8 al cubo b más 12 al cuadrado b al cuadrado menos 20 al cuadrado b. Bueno, ahora un caso muy útil cuando el primer término es negativo. Tenemos que factorizar menos 8x al cuadrado menos 12x. Fíjense que el primer término arranca con un menos y eso lo vamos a aprovechar. Primero los números en factores primos, mirando solo su valor sin el signo. Tenemos que el 8 es 2 por 2 por 2 y el 12 es 2 por 2 por 3. Lo que comparten es un 2 y el otro 2 y 2 por 2 nos da 4. Es decir, el número más grande que divide a la vez al 8 y al 12 es el 4. Ahora la letra. Ven que la x está en los dos términos y la menor potencia es x sencilla. Y aquí está lo nuevo. Como el primer término es negativo, sacamos también el menos afuera para que adentro nos quede más cómodo. Entonces el factor común completo es menos 4x. Con el número, la letra y también el menos por delante. Y de aquí está la idea clave de este ejemplo. Al dividir cada término entre menos 4x, fíjense que arriba y abajo los dos son negativos. Y negativo entre negativo nos da positivo. Menos 8x al cuadrado entre menos 4x nos da más 2x. Y menos 12x entre menos 4x nos da más 3. Por eso, al sacar el menos afuera, los signos de adentro cambian y los dos términos del paréntesis quedan positivos. Ahora armamos el producto. El factor común, menos 4x, sale afuera con su menos.
El primer cociente 2x entra de primero y positivo. Y miren bien este signo. Como al sacar el menos los signos de adentro cambiaron, los términos quedan separados por un más. Y entra el segundo cociente, el 3, también positivo. El resultado es menos 4x por 2x más 3. Y comprobamos multiplicando de vuelta, cuidando los signos. Menos 4x por 2x nos da menos 8x al cuadrado. Y menos 4x por 3 nos da menos 12x. Vean cómo el menos de afuera devuelve los signos negativos. Juntando los dos productos con su signo, volvemos al polinomio original. Menos 8x al cuadrado menos 12x. Así que queda perfecto. Bueno, ahora un caso especial muy parecido, donde mucha gente se equivoca, así que pongan atención. Tenemos que factorizar 9x más 9. Aquí el factor común es 9, y eso es fácil de ver, porque el 9 está en los dos términos. El factor común es 9. Ahora dividimos cada término entre 9 en forma de fracción. 9x sobre 9 nos da x, pero vamos con el segundo. 9 sobre 9 no nos da 0, sino que nos da 1. Sigamos en una hoja nueva para armar el producto sin pisar nada. El 9 sale afuera del paréntesis. El primer cociente, la x, entra de primero. Aquí los términos están separados por un más y ese más se conserva dentro del paréntesis. Y entra el segundo cociente, el 1. La respuesta correcta es 9 por x más 1. Y miren bien ese 1 del final, que es justo el que más se olvida. Y comprobamos multiplicando de vuelta con sus signos. 9 por x nos da 9x y 9 por 1 nos da más 9. Juntando los dos con su signo, volvemos al original, 9x más 9, así que quedó perfecto. Bueno, recapitulemos todo lo que aprendimos. Para factorizar por factor común, primero miramos los números y buscamos el mayor que divida a todos. Segundo, miramos las letras comunes con su menor potencia. Tercero, sacamos el factor afuera y dividimos cada término. Y cuarto, comprobamos multiplicando otra vez de vuelta. Bueno, practiquen mucho, que así se aprende. Y antes de despedirnos, si el video te sirvió, suscríbete al canal y activa la campana, que así te enteras apenas suba los demás casos de factorización. Nos vemos en el próximo video.